A ver, ¿cómo se estructura realmente el poder y el capital en el Perú? Para entenderlo, hay que ir más allá de los nombres y las caras que vemos en las noticias. Tenemos que analizar científicamente cuál es el motor que mueve todo el sistema. Hoy justamente vamos a desmenuzar esa arquitectura del poder económico peruano desde su núcleo más básico hasta cómo controla el aparato del Estado. Y para empezar este análisis, es clave entender el código genético del capital, la extracción de plusvalía. Ojo, esto no es simplemente la ganancia, es, en esencia, el valor que se crea con trabajo no pagado. Pensémoslo así, una persona trabaja una jornada completa, pero en las primeras horas ya produjo el valor equivalente a su salario. ¿Y el resto de la jornada? Bueno, todo el valor creado en ese tiempo extra es un excedente que se apropia el dueño del capital. Esa es la plusvalía, la fuente de toda acumulación. Y todo este proceso se puede ver clarísimo en el circuito del capital. Esta fórmula que vemos aquí básicamente describe cómo se mueve la riqueza. Un capitalista arranca con dinero, D. Con ese dinero compra mercancías, M, que son dos cosas: la fuerza de trabajo de la gente, o sea, su capacidad para trabajar, y los medios de producción, como máquinas y materia prima. Luego, en la producción P, todo eso se combina y se crea una nueva mercancía, M', que vale más que las partes originales. Finalmente, esa mercancía nueva se vende por más dinero, D'. Y el ciclo vuelve a empezar. Ese extra, esa diferencia entre el dinero del final y el del principio, es la plusvalía que se ha hecho realidad. Y lo interesante es que este proceso tiene una medida científica, la tasa de explotación. La fórmula es simple: plusvalía dividida entre los salarios. Esto nos dice, de forma matemática, qué parte del valor que se crea es en realidad trabajo no pagado. Por ejemplo, si la tasa es del 100%, significa que por cada sol que se paga en salarios, el capitalista se apropia de otro sol de valor que fue generado gratuitamente por la clase trabajadora. Mide el grado exacto de extracción de valor. Y claro, esta extracción tiene consecuencias muy concretas. Miremos estos números, las proyecciones para el Perú. Mientras que la economía en general, el PBI, se proyecta a que crezca un 3%, la inversión en capital fijo, o sea, en maquinaria, edificios, infraestructura, se dispara a un 7.8%. Esta diferencia no es casualidad, es una señal clarísima. El capital se está acumulando y concentrando a un ritmo mucho más rápido, reinvirtiendo esa plusvalía que extrajo para poder generar todavía más en el futuro. Bueno, ahora que ya tenemos claros los conceptos, vamos a aterrizarlos en la realidad peruana. Empecemos por la única parte de la burguesía que de hecho crea valor nuevo directamente: la burguesía industrial y la extractiva. Y aquí tenemos a los protagonistas. En minería, gigantes como Cerro Verde y Southern Copper. En la industria, el enorme conglomerado Alicorp del Grupo Romero o Cementos Pacasmayo. Y en un sector clave como la agroexportación, empresas como Camposol y Virú. Estos son los capitales que organizan directamente la producción y, por lo tanto, la extracción de plusvalía en su forma más directa y pura. ¿Y cómo le hacen para maximizar esta extracción? Hay dos caminos. El primero, más simple, es la plusvalía absoluta: hacer que la gente trabaje más horas. Pero hay una forma más avanzada, la plusvalía relativa. Esto se logra con lo que se llama la subsunción real del trabajo. O sea, el capital no solo alarga la jornada, sino que se mete a rediseñar todo el proceso, la tecnología, cómo se dividen las tareas, el ritmo de las máquinas, todo para intensificar el trabajo y que cada hora rinda mucho más. Pero claro, esta intensificación tiene un límite físico y lógico. Existe lo que se conoce como la curva de agotamiento. La productividad de una persona puede subir y subir con la intensidad, sí, pero solo hasta un punto. Después de ese pico, el cansancio físico y mental hace que el rendimiento caiga en picada. Ese es el límite absoluto de la explotación, el punto donde el cuerpo y la mente simplemente ya no pueden dar más valor. Ahora, pasemos a la segunda gran fracción de la clase dominante. Si la primera crea valor, esta se especializa en realizarlo. Hablamos de la burguesía comercial y de servicios. Son fundamentales para que esa plusvalía, que está atrapada en las mercancías, se convierta en dinero real. La diferencia aquí es clave, ¿eh? La fracción productiva organiza el trabajo para generar un excedente. La fracción comercial, en cambio, gestiona que esas mercancías circulen y se vendan. Ojo, no crean valor nuevo, pero su función es indispensable para cerrar el ciclo de MD y que el capitalista productivo pueda finalmente embolsarse su ganancia. Y en Perú, este sector está súper concentrado. Estamos hablando de Intercorp, el imperio de Rodríguez Pastor, con Plaza Vea, Mase e Incafarma. De Cencosud, con Wong y Metro.
Y por supuesto las grandes tiendas por departamento como Falabella y Ripley. Ellos básicamente controlan las autopistas por donde las mercancías tienen que pasar para llegar a quienes las compran y así convertirse en dinero. Y miren estos datos porque son muy reveladores. El comercio crece, sí, pero fíjense en el sector de transporte y logística. Se proyecta un crecimiento del 11.5%. ¿Qué nos dice esto? Que el sistema está obsesionado con acelerar la rotación de las mercancías. Reducir el tiempo que un producto pasa en un almacén o en un camión es crucial, porque cada segundo de inmovilidad es capital que no está generando más capital. La velocidad es la clave. Y esta lógica va mucho más allá de vender cosas en un supermercado. La burguesía de servicios agarra esferas vitales de la sociedad como la salud o la educación y las convierte en una mercancía más. La Clínica Internacional del Grupo Breca o los colegios Innova Schools de Intercorp son el ejemplo perfecto de cómo derechos que deberían ser fundamentales se reconfiguran como servicios de los que se puede sacar una buena ganancia. Ahora sí, subimos al nivel más alto, el más abstracto de toda esta estructura, la burguesía financiera. Esta fracción no produce nada físico, ni vende mercancías en una tienda. Opera con el capital en su forma más pura, dinero que hace más dinero. El circuito aquí parece muy simple. D de prima, dinero que a través de préstamos e inversiones mágicamente se convierte en más dinero. Pero no hay magia. El interés que cobran los bancos es en realidad una tajada de la plusvalía que se generó allá abajo, en el sector productivo, y que se transfiere a la esfera financiera. En esencia, el capital financiero actúa como una aspiradora de valor de la economía real. Y el poder que tiene esta fracción es simplemente brutal. Este número lo dice todo. 87%. Ese es el porcentaje de todas las ganancias del sistema bancario peruano que se concentra en apenas 4 grandes grupos. Es una concentración de poder económico tan bestial que, como vamos a ver, inevitablemente se convierte en poder político. Y aquí lo vemos con nombres y apellidos. El BCP y Mi Banco, del grupo Romero. Interbank, del grupo de Rodríguez Pastor. Junto a los gigantes, Scotiabank y BBVA dominan absolutamente todo el panorama. Fíjense cómo los mismos apellidos que vimos en la producción y el comercio vuelven a aparecer aquí, en la cúspide de la pirámide financiera. Es la prueba de un control total integrado sobre toda la economía. Bueno, ya analizamos las 3 fracciones económicas. Ahora toca conectar los puntos. ¿Cómo es que este poder económico tan inmenso se transforma en control político? Aquí es donde entramos al terreno de la subsunción política, el proceso por el cual el Estado se convierte en una herramienta para garantizar que el capital se siga acumulando. Y el mecanismo es toda una red. Por un lado están los gremios, como la CONFIEP, que son la voz unificada del gran capital. Por otro, los grupos económicos dominantes, como Romero y Rodríguez Pastor, que ejercen su poder de forma directa. Y finalmente los partidos políticos, como los de Acuña, Fujimori o de Soto, que se convierten en los vehículos para llevar a cabo la agenda que beneficia y garantiza la reproducción del capital. Y eso nos lleva a un punto central sobre la corrupción. En este análisis, la corrupción no es un error, no es que el sistema falló, es un mecanismo que funciona para la acumulación. Es la manera en que el capital privado se apropia de recursos públicos y logra torcer las leyes a su favor. Y esto no es nada nuevo, viene de lejos, desde la consolidación de la deuda del guano en el siglo XIX, que hizo millonaria una élite a costa del Estado, hasta los sobornos a dueños de medios de comunicación en la época de Fujimori y Montesinos para asegurar el control de las ideas. La historia del Perú está llena de ejemplos donde la corrupción fue la herramienta para acumular capital. Y así se cierra el círculo. La arquitectura del poder queda completa. Arriba de todo, el capital financiero y extractivo define cuáles son los intereses estratégicos. El aparato del Estado, con sus leyes y su fuerza, se encarga de garantizar las condiciones para que esos intereses se cumplan. Los grandes medios de comunicación moldean la opinión pública para que haya consenso. Y en la base de todo, el trabajo social es controlado y explotado para producir la plusvalía que le dé energía a todo el sistema. Bien, hemos hecho todo el recorrido, desde la célula más básica del valor hasta el control del Estado. Y esto nos lleva, lógicamente, a la pregunta final, la que resume todo lo que hemos analizado. Dentro de esta pirámide tan compleja de dependencias y dominación, ¿quién está realmente en la cima? El análisis de la estructura nos muestra una jerarquía muy clara. En el vértice, en la punta, está la alianza del capital financiero con el gran capital extractivo transnacional representados por grupos como Romero y Rodríguez Pastor. Ellos controlan el flujo general del valor. Por debajo, se subordinan la burguesía comercial y la de servicios. Y en la base de toda la estructura, sosteniéndola,
está la clase trabajadora, de cuyo trabajo se extrae el valor que hace que toda esta pirámide se mueva.